Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar de lo que leí entre octubre y diciembre. Leí 5 libros. La verdad tenía la esperanza de leer un poco más porque es mi época favorita para leer, pero pues también siempre es la época más ocupada del año, quizás también para muchas otras personas, pues con Navidad y todo. Así que ni modo, pues leí 5 libros. De los primeros tres tengo ya reseña escrita en mi blog. En caso de que quieran saber un poco más, voy a dejar los enlaces en la descripción. El primero que terminé fue Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia, que voy a dejar una imagen aquí porque lo pedí prestado y ya lo regresé. Esta es en realidad una recopilación de artículos que escribió en una columna que tenía en el periódico Excelsior entre el 69 y el 76. En estos artículos habla sobre distintos aspectos de la vida en México que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con la historia, con la política, la burocracia y también con algunas situaciones curiosas que le sucedieron. Todo tiene un tono muy crítico, pero al mismo tiempo también un tono muy humorístico, muy irónico. Y algo que es en parte chistoso, en parte triste, yo creo, es que muchas, si no es que todas sus críticas son vigentes aún hoy en día. Creo que si eres mexicano o si has vivido en México y te gusta México, te gusta vivir en este país, pero al mismo tiempo lo encuentras muy frustrante en ocasiones, vas a sentirte acompañado por Ibargüengoitia. Creo que plasma muy bien esa relación amor-odio que a veces tenemos con los lugares que nos importan y que significan algo para nosotros. Y bueno, en general me pareció un libro muy divertido y muy fácil de leer. El siguiente libro que leí fue el de ¿Dónde estás, mundo bello? De Sally Rooney. Cuando empecé a leer este libro tenía expectativas moderadas porque ya he leído previamente sus 2 novelas anteriores. La primera se llama Conversaciones entre amigos y recuerdo que me gustó mucho. Pero cuando leí la segunda, que recuerdo que todo el mundo decía que era la maravilla, pues creo que fueron demasiadas las expectativas y no me terminó convenciendo del todo. Esta nueva novela trata principalmente de dos amigas, Alice y Eileen, que se comunican a través de emails en los que hablan de muchos temas, de muchas problemáticas sociales actuales, como por ejemplo el calentamiento global o la desigualdad económica, la crisis de refugiados, los gobiernos autoritarios. Todo esto al mismo tiempo que también comentan sobre sus vidas personales y sus relaciones amorosas. No hay mucha trama, de hecho en general siento que las novelas de ella no tienen mucha trama y es más interesante como los temas que trata. Y en esta novela en particular lo interesante son las conversaciones que tienen principalmente estas dos amigas, aunque también salen otros dos personajes que incluso llegan a discutir, supongo que aquí, no sé si la autora Sally Rooney se pone un poco meta porque habla de si es importante, qué es la novela y de si es importante y de si es importante el arte en general. Algo que me gustó mucho es que siento que muestra muy bien cómo a veces nos dividimos a la hora de lidiar con cosas diferentes en nuestras vidas. Por ejemplo, eh, puede que, claro, que estemos muy preocupados por distintas problemáticas sociales actuales, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo actualmente, pero siempre que pasa algo importante en tu vida personal, ya sea positivo o negativo, va a tomar prioridad, aunque quizás objetivamente no tenga el mismo impacto. Por ejemplo, puede que te sientas muy feliz porque quizás estás organizando tu boda o al contrario, estás muy triste porque terminaste con tu novio y eso se vuelve lo principal en tu vida en medio del millón de crisis por las que atraviesa la humanidad. Y eso es súper normal y súper entendible y
siento que lo refleja muy bien y de cierta manera te hace sentir como que no eres la única persona que hace eso. En general me gustó mucho, creo que mi favorito sigue siendo Conversaciones entre amigos, pero esta nueva novela me gustó mucho más que la de Gente normal. El siguiente libro que terminé es La lotería y otros cuentos de Shirley Jackson. Esta es una colección de cuentos que se publicó en Estados Unidos a finales de los 40. Es una colección de cuentos de terror o de horror, pero estos cuentos no tienen nada sobrenatural necesariamente, sino que todos tratan de situaciones cotidianas. Son relatos sutiles que reflejan situaciones mundanas, donde la violencia no es tanto física, sino psicológica. Aquí la violencia se refleja, por ejemplo, en en la hipocresía de la sociedad o en los prejuicios irracionales o las convenciones también irracionales por las cuales nos regimos. Bueno, en los 40 y algunas que todavía persisten hoy en día. El cuento más conocido de esta colección es La lotería, que si no han leído, y si me acuerdo, voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedan leer porque es fácil de encontrar en internet. No tardan más de 10 minutos en leerlo y de verdad que es un cuento excelente. Te mantiene en suspenso hasta el final y el final es espeluznante y memorable. Me encantó esta colección, de hecho yo había leído previamente una novela de ella, la de Siempre hemos vivido en el castillo, y recuerdo que no me gustó, pero después de leer esta colección sí quiero darle otra oportunidad y continuar leyendo su obra. El siguiente libro que leí es El molino del Floss de George Eliot. Voy a dejar una imagen aquí porque lo leí en mi Kindle. Y esta novela retrata a la familia Tulliver que vive en un molino cerca del río Floss y se enfoca principalmente en los niños de la familia, que son Maggie y Tom. La historia comienza cuando ambos son niños y termina cuando son adultos. Maggie es una niña muy curiosa, muy inteligente, le gusta mucho leer, es muy activa y se desvive en atenciones por su hermano. Su hermano mayor Tom es como lo máximo y hace todo por llamar su atención, mientras que Tom es un niño como más reservado, que en ocasiones se muestra un poco celoso de la inteligencia de su hermana y no es ni la mitad de afectuoso con ella. Con este libro me pasó algo muy curioso y es que en las primeras 3/4 partes del libro no me estaba gustando nada. La única razón por la cual no la dejé de leer fue porque estaba leyendo la novela con una amiga y bueno, por eso dije, bueno, la tengo que terminar porque al final la íbamos a comentar. Pero sí, no me estaba gustando nada. Es un libro lento, lo cual no me molesta, pero en ocasiones se me hacía muy, muy aburrido. Siento que al principio hay partes en las que se enfoca mucho en los padres y en los tíos, como la familia extendida de los Tulliver, que sí es importante para la historia, pero siento que no necesitábamos tanto detalle porque esas eran las partes que para mí como que alentaban la historia. Y porque al final los protagonistas son Maggie y Tom, y Maggie especialmente. De hecho, siento también que en ocasiones se le dedicaba como mucho tiempo a Tom y Maggie no sabíamos como que qué había sido de ella. Eh, Todo esto pasa en las primeras 3/4 partes del libro. Pero esa cuarta parte, la final, me encantó. O sea, dio un giro de 180 grados porque es un final que me pareció de verdad sorprendente y muy conmovedor. Recuerdo que cuando estaba leyendo esa parte, que de verdad en esa última parte ya no podía dejar de leer el libro, me preguntaba así como, ¿cómo puede ser el mismo libro? Si así hubiera sido el libro desde el principio, pues me hubiera encantado. Este es otro libro que habla de lo cruel que pueden ser las convenciones sociales
y lo exigentes que son, especialmente con las mujeres. Este libro también es muy interesante porque está parcialmente inspirado en la niñez de la autora, Mary Ann Evans, porque pues George Eliot es su seudónimo. Y también después de leer el libro, cuando leí un poco sobre la vida de la autora, sí pude darme cuenta de que experiencias que tenía el personaje de Maggie seguramente son experiencias que ella había tenido en su vida. Es el primer libro que leo de George Eliot. Todavía planeo leer Middlemarch porque, bueno, sé que es una de las novelas en inglés más reconocidas y más queridas en la historia. Que también he escuchado que es un libro difícil de leer y difícil de que te guste, pero creo que ese final hace que quiera leer la novela, pero no, a mí no me pareció un buen lugar para empezar con esta autora y no creo que pudiera recomendar este libro solo por el final. Sí, es verdad que me encantó el final, pero sí me parece que pasar 3/4 del libro odiándolo en ocasiones para llegar a esa parte, para mí no valdría la pena, pero igual, esa es solo mi opinión. Y el último libro que leí es Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo, de William H. McRaven. Este libro lo leí porque, bueno, ahora en estas semanas de vacaciones y Año Nuevo, todos mis podcasts estaban de vacaciones y no tenía nada que escuchar mientras me pongo a lavar platos o a doblar ropa. Así que, bueno, vi que este libro dura un poquito menos de 2 horas en audiolibro y recuerdo que alguien en alguna ocasión me lo había recomendado. Este libro, de hecho, salió de un discurso que dio esta misma persona en una ceremonia de graduación de una universidad, en la cual hablaba y, bueno, sobre todo daba consejos de vida en base a su experiencia entrenando como Marine y su experiencia en las guerras, creo que de Afganistán. No recuerdo si solo de Afganistán o también Afganistán e Irak. Pero bueno, en base a su experiencia de vida, él daba varios consejos que él considera importantes. En realidad no dice nada que no haya escuchado antes. De hecho, sí, me parecían como muchos clichés. Que decía cosas ciertas, pero a veces muy simplificadas, me parece. Así que no lo recomendaría. De hecho, si están interesados, recomendaría escuchar el discurso, porque de hecho en el libro narra el libro y después del libro recita el discurso y es prácticamente, o sea, lo que leí en 2 horas lo pude haber leído en 15 minutos porque en realidad en el libro solo habla más sobre sus experiencias, pero los puntos principales están en el discurso. Y también siento que en este tipo de libros de temas motivacionales hay mejores libros. Bueno, eso es todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros y qué les parecieron. Y nos vemos en el próximo video en el que voy a hablar de mis libros favoritos del 2021. Muchas gracias por ver el video. Bye.